Muy buenas tardes, amigas, amigos de mi blog. Doy comienzo al número 15 de mis cuadernos de a bordo. La semana habrá estado marcada por la visita del monarca Felipe VI a la Arabia Saudí con el telón de fondo de la guerra olvidada del Yemen. El Yemen es un poco el país de la Arabia feliz, en la memoria feliz judio-cristiana que arrastramos los españoles. Y lo ilustraba una foto de mi libro de geografía del bachillerato que retuve hasta hoy, de unas fachadas que llamaban la atención por lo oriental y a la vez por la abundancia de balcones y de ventanales, lo que no es frecuente en las estampas que nos ofreció siempre el mundo musulmán, con una civilización introvertida, encerrada en sí misma, escapando a las vistas de fuera. Sin embargo, esa foto que se me quedó grabada hasta hoy ofreció una imagen completamente distinta y llegué a la conclusión, o vine a saber más tarde, que era una escena, una estampa de la capital Sanaa del Yemen. Y hace cosa de, por vuelta del 2009 o del 2010, vine a dar con un artículo en El País al que dediqué una entrada en mi blog sobre un reportaje en la capital Sanaa con ocasión de la visita de turistas españoles, en particular jóvenes españolas. Se recogían entrevistas o preguntas y respuestas con jóvenes yemeníes, varones, hay que decir, en las que traslucía esa pasión andalusí tan anclada en el mundo árabe, lo que me pareció un signo funesto y cargado de mil presagios, como si acabaría cumpliendo un año o 2 años más tarde con el estallido de las primaveras árabes y de la indignación callejera en España, que venía, a mi opinión, a ilustrar una Arabian Connection, en particular tal vez con el Yemen, de una ruta de las drogas blandas, por llamarlo así, y que dejó su marca sin discusión ninguna en la indignación callejera del 15M. La visita de Felipe VI está marcada pues por el telón del fondo de la guerra en el Yemen y por una trastienda de contratos en extremo jugosos de venta de armas y municiones y sobre todo de fabricación de navíos de guerra, en particular un proyecto de construcción de 5 corbetas en los arsenales del Ferrol a la Arabia Saudí, que se ha visto puesto en la picota en los medios en los últimos días. Pero cabe decir sobre todo que la Arabia Saudí y algunos países de la región como el Emirato del Qatar son hoy por hoy centros del primer orden a escala mundial de difusión de propaganda fide-islámica por cuenta del Andalus, lo que nos pone fatalmente en la mirilla del integrismo musulmán, de sus miras de conquista y de expansión a escala mundial, como lo ilustraron los atentados del 11 de marzo del 2004. La semana habrá estado marcada también por la actualidad bibliográfica, una actualidad con cierto retraso,
y se trata de la aparición de un libro Navidad del que solo me llegan ecos ahora por mano amiga y del que me extraña no haber sabido nada durante mi estancia en Madrid estas pasadas Navidades, pero que se explica sin duda porque la primera edición se vio agotada nada más aparecer, por lo que tengo entendido. Se trata de una obra de un título más que sugerente, Imperiofobia y leyenda negra, de una profesora universitaria malagueña, becaria del Consejo de Investigaciones Científicas, un respeto, y de la Universidad Norteamericana de Harvard, más respeto aún. Y es un libro que llama la atención por los destellos luminosos que despiden en sus páginas y por los silencios no menos sepulcrales que las surcan a la vez. Dice cosas efectivamente de lo más acertadas y de lo más luminosas. Esta obra que aquí comento, como por ejemplo el hecho de que los españoles nos supimos asumir la derrota del 98, que fue una derrota. Y en cambio dimos paso a una generación del 98 que, como lo reconoce la autora, culpabilizó a los españoles, desmoralizó y culpabilizó a los españoles de forma colectiva. Un papel en el que le ocupó un protagonismo del primer orden a don Miguel de Unamuno, que como aquí todos saben, no es santo de mi devoción, reconociéndole todo lo que hay que reconocerle. Y ya digo que se dejan traslucir intuiciones luminosas en esta obra histórica, como por ejemplo el apartheid, sí que al que se vieron sometidos los católicos holandeses tras la paz de Westfalia, algo que dio lugar como un corolario inevitable a una reescritura de la historia, una historia de los Países Bajos en clave antiespañola, una historia con clave de leyenda negra que tendrá tal vez un origen protestante, porque los católicos holandeses y los católicos flamencos acabaron haciendo suya, en la que los españoles, por supuesto, iban de malos de la película. Y eso me explica a mí, me ha iluminado no poco de una experiencia no poco engorrosa que tuve en Bélgica, soportar casi 2 años un capataz católico holandés en los tiempos que me vi obligado a trabajar de obrero agrícola bajo contratos de reinserción profesional, que fue la única vía que se me abrió tras verme detenido y condenado después tras el acto de protesta que protagonicé delante del Palacio Real en el de Bruselas en el 2000, con motivo de la visita del rey Juan Carlos. Un capataz, como digo, del que nunca llegué a comprender el porqué de aquella inquina, de aquella animadversión en la que mi condición de español, por supuesto que jugaba un papel del primer orden. Y ahora, pues, con esta observación sobre el apartheid del catolicismo holandés, pues me lo explico bastante. Fueron ellos también víctimas, en cierto modo, de aquellas guerras de religión y de su desenlace. Y me ha llamado la atención también lo que dice la autora sobre la falta de autoestima de los españoles, algo que yo denominé de antiguo el síndrome de autodesprecio. Y tal vez que algunos piensen que
que peco de vanidad con ello, pero es que en realidad me da la impresión, leyendo las reseñas y los ecos que me llegan de esta obra, que la mayor parte de sus afirmaciones y de sus novedades, digamos, tan luminosas, son cosas que he venido yo predicando en el desierto, en este blog y en otros sitios, en mis últimos libros, como quien clama en el desierto. Lo referente a las guerras de Flandes, por ejemplo, que es un tema que me pilla de cerca por llevar viviendo 30 años en Bélgica. Pero ya digo que la autora y la autora de este libro, pues parece ser la primera que viene a hablar de esas cosas de una forma, en voz alta, de una forma clara y distinta, y en público. Es un efecto Trump. La irrupción en los medios de esta obra y de esta profesora universitaria de Harvard, española. Pues cabe preguntárselo, sí, ¿no? Parece así, a primera vista, un signo de buen augurio. Y la semana, sobre todo, habrá estado marcada por el juicio, por la sentencia del Supremo sobre el caso Blanquerna, el que aquí ya todos sabéis porque lo tengo comentado repetidamente en mi blog. Me mereció el caso Blanquerna el artículo que le dediqué el mismo día de producirse el incidente aquel en la sede de la delegación catalana en Madrid, el verme visto dado de baja en la blogosfera de Periodista Digital, en donde yo entonces cubría un blog. Y ya digo que no me arrepiento, no me retracto ni una jota de lo que dije entonces. No es óbice que ante la sentencia de ahora me siento en el derecho de suspender mi juicio. En la medida, sobre todo, que uno de los condenados, el único dirigente conocido de una organización política, Manuel Andrino, es alguien del que me separa un contencioso en el plano del honor personal, como aquí todos lo saben. Y luego además que ni él, ni su grupo, ni ninguno de sus allegados en mis largos años de infortunio, de expatriación, de linchamiento periódico en los medios, de verme puesto en la picota, de estigmatización permanente y de expatriación. Nunca, ya digo, nunca les merecí el menor signo, el menor guiño en señal de apoyo o de complicidad, aunque fuera. Como dice el refrán castizo, que cada palo aguante su vela. Un refrán castizo y español, y lo que es lo mismo decir payo. Y a buen entendedor pocas palabras bastan. Quería, no obstante, hacer una puntualización sobre aquel artículo que me mereció el verme dado de baja en Periodista Digital sobre tema catalán, y es que estaría dispuesto a ciertos extremos que vertí en aquel artículo a discutirlos de nuevo, a dialogarlos con mis amigos y camaradas catalanes, en especial los de la tendencia identitaria, que es un fenómeno que está de moda ahora en Europa, que se merece todo el interés, en Francia sobre todo, y que en España, por culpa de la guerra civil interminable, pues cobra un cariz distinto. Por lo menos lo cobró así hasta ahora. Por la circunstancia de que los nacionalismos periféricos fueron parte beligerante del lado de los vencidos en la guerra civil interminable. La guerra de los 80 años, como yo la llamo. Pero como acabo de leer hace poco, de alguien que prefiero no decir el nombre
aquí, pero que sin duda si ve este blog se dará por aludido. La sentencia del caso Blanquerna es una sentencia sobre un caso sin duda irrelevante, pero la sentencia en sí no lo es, todo lo contrario, y estoy de acuerdo. Sí, que viene a marcar una época, perdón, a marcar el final de una época. Y se merece además una glosa esta conclusión de esta fuente anónima que aquí cito. Y ese es el final de la época de lo que se da en llamar la extrema derecha patriótica, la que le ocupa un papel, consciente o no, de espantapájaros y de revulsivo en la política española durante 20 o 30 años, como lo fue el de Blas Piñar en el tardofranquismo. Que cada palo aguante su vela, como os digo. Gracias a todos, amigas y amigos de mi